Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, como siempre, a nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. Y hoy quería hablarles de un tema que ha desatado una gran conmoción a nivel mundial, toda una serie de conflictos, de violencia callejera, de atentados, de represalias en Israel. Estamos hablando del tema que gira alrededor de este punto neurálgico, como siempre nos gusta remarcarlo, de la historia y de la profecía bíblica, que es el templo de Jerusalén, el monte del templo de Jerusalén, el monte de Sión. Todo arrancó el miércoles pasado 29 de octubre cuando el rabino Yehuda Glick, el director del Instituto del Templo del Temple Institute en Jerusalén, fue baleado por un agresor presuntamente islámico que después fue ajusticiado, fue muerto por la policía israelí. Pocas horas después esto pasó, se cerró el monte del templo, fue abierto, fue cerrado en varias ocasiones más, en fin, pasó una semana de esto y el tema sigue siendo motivo de primeras planas y obviamente ocupación para todos los analistas que tratan de entender un poco de esto, y es uno de los temas más recurrentes que tenemos en nuestro canal, y por muy buenas razones esto es así, y hoy vamos a reincidir, digamos, en esto, porque nos parece que estamos cerca de tocar un tope, un punto profético importantísimo en lo que se refiere al cronograma que Dios va siguiendo en relación a esto que la gente llama la historia universal. En fin, es necesario hacer un poquito de historia, sobrevolar un poco la trayectoria de todo este conflicto que desemboca ahora en la explanada del templo, dicen los judíos, la explanada de las mezquitas, dicen los islámicos, un sitio sagrado, el principal sitio sagrado para los judíos, para los israelíes, que siguen además la tradición, digamos, siguen la religión, siguen con la fe en lo que son las escrituras bíblicas. Es el principal sitio para los judíos, decimos, es donde estaba el templo de Salomón, era el lugar privilegiado donde había comunicación con Dios, con Jehová, con el Dios del Antiguo Testamento, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era el lugar, además de ser un sitio de comunicación, donde los judíos podían reconciliarse con Dios a través de un régimen de sacrificios que se ejercía de manera periódica. Todo esto está muy estipulado detalle a detalle en las páginas de la Biblia. Esto debía hacerse así y hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo se hizo así de manera puntillosa y muy detallada. Ese primer templo fue destruido por los babilonios en la época de Nabucodonosor, se interrumpió el régimen de los sacrificios, los judíos van al exilio y al regresar del exilio construyen el segundo templo, el templo post-exilio babilónico, que es el que se encontró Jesucristo bajo su versión, digamos, remozada, adornada por Herodes. Ese es el templo magnífico que los apóstoles le muestran a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el famoso mensaje, en el famoso sermón en el que Jesús se refiere a lo que ocurrirá durante los tiempos finales, los tiempos de la consumación de esta era que nosotros estamos viviendo. Ese templo fue destruido por Tito, por el emperador romano, por quien después sería el emperador romano Tito. Lo que viene después es un poco oscuro, no está tan, digamos, fresco en la memoria de la humanidad como esto que acabamos de contarte, y es que beduinos árabes se asientan en la zona que ocupaban antes los judíos son dispersos, son llevados cautivos a todas las naciones, así dejan de oponer resistencia al imperio romano, y esos lugares, como decimos, son ocupados por tribus, por razas árabes que se mezclan con los habitantes nativos de ese lugar, los que se llamaban en la época de Cristo los samaritanos. De ahí resulta la mezcla étnica que subsiste hasta el día de hoy en el territorio que ocupa actualmente el Estado de Israel. Se hacen llamar actualmente palestinos, nada que ver con los viejos filisteos a los que hacía referencia la palabra Palestina, ¿no? Bueno, ellos fueron los que edificaron, los árabes de razas mezcladas, pero fundamentalmente tribus árabes. Ellos hacen edificar el domo de la roca y la mezquita de Omar hacia el siglo VII, en donde antes había estado el templo de Jerusalén, el templo de Dios, el templo de Jehová, el templo judío. Aclaramos enseguida porque es necesario insistir en esto, es necesario todo el énfasis para que no se cometan injusticias con el pueblo de Israel. ¿Es un lugar santo para los árabes la explanada, como ellos la llaman, de las mezquitas? Sí, lo es, pero ni de lejos tiene la gravedad, tiene la importancia que tiene para los judíos este mismo lugar. Jerusalén no figura en el Corán, que es su texto sagrado, no aparece mencionada ni una sola vez, ni siquiera de manera indirecta, la ciudad de Jerusalén ni el monte del templo. En cuanto a lo demás, ya volvemos a tocar historia conocida. Los judíos empiezan a asentarse de nuevo en esta zona, en Palestina,
zona controlada por el Imperio Británico. Durante fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, empiezan los colonos israelitas a volver a poblar esta zona, y como es sabido, los asentamientos se multiplican sobre todo a partir de que las Naciones Unidas declaran en el año 1948 a Israel nuevamente un Estado. De un día para el otro vuelve a nacer Israel como país, como nacionalidad, con un Estado y con un territorio, en fin. A partir de ese momento, Israel, a través de sucesivas invasiones y avances sobre el territorio pactado con los palestinos en un principio, se va apropiando de Jerusalén. ¿Qué le queda a Israel? La zona clave, lo que se llama actualmente Jerusalén Oriental. Esta zona nominalmente, digamos, por los tratados está bajo control palestino y es reclamada como lo que sería la capital de ese estado hipotético que los palestinos también aspiran a asentar en un territorio tan en conflicto, tan en superposición con el territorio que actualmente tienen los judíos. Y así llegamos al presente. Israel continúa construyendo barrios, continúa conectando su zona legal, digámoslo así, con los asentamientos de la zona que correspondería a los palestinos. Así que en estos días estamos escuchando de muchos atentados perpetrados sobre todo por palestinos, por yihadistas, por gentes que creen en la guerra santa contra Israel, que no creen en el derecho a la existencia del Estado de Israel, sobre todo contra los tranvías, contra los subtes y contra los vehículos que conectan las dos zonas de Jerusalén ocupadas por judíos. La ocupada por derecho, digamos así, de acuerdo a los tratados, y la ocupada de hecho, de facto. No por casualidad llamamos los cristianos, los lectores atentos de lo que dice la Biblia, el ombligo espiritual del mundo a Jerusalén. Ahí tiene que estar el tercer templo de Jerusalén. Para eso trabajó durante toda su vida Yehuda Glick, este rabino ultraortodoxo de Jerusalén. Pero bueno, todo parece estar preparado y los islámicos parecen estar con su violencia permanente incitando y preparando el terreno para que esto se realice efectivamente y los judíos finalmente tengan su tercer templo. Porque la Biblia dice que habrá un tercer templo en Jerusalén. El tema es la gran discusión profética que tenemos entre sobre todo los teólogos cristianos. ¿Cuál va a ser ese tercer templo de Jerusalén? ¿De acuerdo a qué planos se va a hacer? Esto tiene importancia política y tiene injerencia en lo que va a pasar en los próximos años en Jerusalén, sin ningún lugar a dudas. Hay dos planos posibles que se pueden usar para reconstruir el templo en Jerusalén. El plano de Salomón, que contempla un gran atrio, directamente hace necesaria, hace indispensable la destrucción del domo de la roca y de la mezquita de Omar. O sea que habría que acabar con estos dos íconos de la arquitectura árabe, de estos dos lugares santos del Islam, de estos dos puntos neurálgicos y conflictivos que se encuentran hoy en día en el mapa de Israel. Es el proyecto más intrépido, el más bravo y el que pondría en una situación de conflicto inminente a todo el mundo y no solamente a Israel y a los palestinos. Pero hay otro plano más, el plano de Ezequiel, ese plano que contempla la posibilidad de que haya un muro, una separación entre el templo futuro de Jerusalén y un edificio enigmático que se menciona en el texto del profeta que mediría 70 codos. ¿Cuánto equivale 70 codos en nuestro sistema métrico actual? 35 metros de lado, dice Ezequiel, que mide este edificio enigmático que va a estar lindero al futuro templo de Jerusalén. Exactamente lo que mide el domo de la roca. Así que tenemos una dialéctica, un choque, un tesis y antítesis de dos posibles planos para este futuro templo en Jerusalén. Yo digo que hay que resolver siempre buscando la síntesis. Y me parece a mí que la síntesis la proporciona el texto de Apocalipsis capítulo 11. Dice así, entre otras cosas, el texto de Apocalipsis: el patio que está fuera del templo no lo midas, porque fue entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad durante esta gran tribulación, esta gran angustia que va a pasar a Israel durante los años previos a la consumación de la historia y al fin del mundo. Así que es el gran temor de los árabes en estos días, y es la máxima esperanza de Israel, del Israel no cristiano. Obviamente estamos hablando de un pueblo que todavía no se rindió a los pies de Jesucristo, que no lo reconoció como Mesías, como el legítimo rey enviado por Dios, como el hijo de David. Estamos hablando de este Israel, ¿no? El Israel que todavía no aceptó a Jesucristo. ¿Cuál de los dos proyectos se decidirán a poner en efecto? ¿El liberal, el contemporizador y hasta cierto punto ecuménico proyecto que sugiere el profeta Ezequiel?
o el ultraortodoxo que simplemente elimina de raíz el domo de la roca a la mezquita de Omar y que desde cero reconstruye el templo de Jerusalén. Como quiera que sea, la primera piedra del tercer templo se colocará en un escenario de máxima tensión mundial, casi un escenario preguerra mundial. Esto no cabe ningún lugar a dudas y hasta acá llega nuestra reflexión, digamos, nuestro análisis político de las posibilidades de lo que puede llegar a ocurrir con este conflicto que recién, pero créeme que recién acaba de empezar. Como cristianos nosotros nos hacemos otra pregunta y es si nosotros llegaremos a ver personalmente la colocación de la piedra fundamental del templo de Jerusalén o si no nos habremos ido antes en el rapto del Señor. Es absolutamente cierto para nosotros que en medio de todos estos rumores, dimes y diretes, esta verdadera granizada de rumores acerca del deseo o del firme propósito del ministro de Vivienda israelí o de Benjamin Netanyahu o de toda esta gente de construir el tercer templo, para nosotros deben ser un llamado de atención formidable en cuanto al momento profético que estamos viviendo. Mucho más que todas esas presuntas lunas de sangre y demás fenómenos atmosféricos. Cristo nos está hablando de su venida muy en serio.